Para conocer más detalles, vamos a conversar con el especialista en temas electorales, Félix Arroyo. Lo pueden localizar en Twitter como @FCArroyo. Muy buenas tardes, señor Arroyo. Se tenía previsto que el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, los rectores, anunciaran hoy cómo sería el mecanismo, cuándo sería, la fecha, con cuántas máquinas se va a contar, en las que puedan recoger el 20% de las firmas restantes para activar el proceso al referendo revocatorio. A esto le han dado largas, han dicho que bueno, que han tenido que suspender actividades por amenazas, por las protestas que realiza la oposición. A esta hora todavía en Venezuela no se tiene una respuesta. ¿Cuál es la intención? ¿Qué aspiran? ¿Qué piensan decir? ¿Se tiene previsto alguna fecha? Fíjese, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Fíjese, ellos tenían que dar la información el día 14. La pospusieron al día 16. El día 16, entonces, las labores las eliminaron porque había una marcha. Hoy estamos ya el lunes a esta hora, no se sabe nada. El rector Rondón dijo que a las 2:30 iban a entrar al directorio para discutir. Nosotros esperamos, esperamos, tienen que dar una cantidad hoy de máquinas que van a usarse para recoger el 20%. Fíjense que ya han pasado 6 meses y 11 días desde que la Mesa de la Unidad solicitó el revocatorio. Una cosa que no se puede creer, cuando unas elecciones presidenciales se pueden hacer en un mes, ni siquiera en estos momentos sabemos cuándo van a hacer la recolección del 20%. Fíjese que es muy importante lo que va a ocurrir hoy, porque no solamente la cantidad de máquinas que van a decir, sino dónde van a ser ubicadas esas máquinas. Una información que hemos tenido no oficial de que ellos quieren colocar 5.392 máquinas. Eso no solamente que no alcanza la cantidad de máquinas si estuvieran bien ubicadas, sino que además también tenemos la información de que han ubicado en donde hay más electores, ponen menos máquinas, donde hay menos electores, ponen más máquinas para desperdiciar esas máquinas. Por ejemplo, en un centro de votación que han escogido, que tiene en días normales 25 mesas de votación, colocan 5. En cambio, en otro que se llama por casualidad Centro Socialismo de no sé qué cosa, que tiene una sola mesa, le ponen 5. O sea que ahí van a desperdiciar cuatro mesas. En ese informe que yo tengo también no oficial, habla de que las colas, cuando falten 2 horas para cerrar, porque va a ser de 1 a 4, pero de 8 a 12 y de 1 a 4, cuando van a estar abiertos esos centros de recolección de manifestación de voluntades, dice que cuando sean las 2 de la tarde van a cortar la cola en 70 personas. ¿Qué es lo que indica eso? Que ellos están calculando 35 personas por hora. Significa que van a tener unas 245 personas por día y por hora. Eso no da con 5.392 máquinas. Ni siquiera si están bien ubicadas. Pero desgraciadamente no van a estar ubicadas. Va a pasar lo mismo que ocurrió con el 1%. Por ejemplo, en el estado de Aragua, en el municipio de San Félix, que había que recoger 13.700 firmas para validarlas, colocaron 0 máquinas. En cambio, en Ocumare de la Costa, donde había 262 personas para validar, pusieron 4 máquinas. En Urdaneta, también en Aragua, que había 92 firmas apenas para recoger, pusieron 2 máquinas. Eso es lo que están ocurriendo. No quieren que haya el referendo revocatorio, están colocando todas las trabas posibles. Cada vez lo retardan más. Sin embargo, como dije, una elección presidencial se puede hacer en un mes. Un revocatorio es mucho más sencillo que una elección presidencial. En una elección presidencial tiene que haber candidatos, tienen que postularse, tiene que haber un tiempo para que la gente los impugne, tienen que procesarse e imprimirse las boletas electorales, tienen que decidirse cuáles son los colores, en qué posición van a ir los partidos políticos. Todo eso no hace falta para el referendo revocatorio. Es simplemente una pregunta que va en la pantalla de la computadora, donde uno contesta sí o no, no hay ningún tipo de postulación y no hay que imprimir nada. O sea que un Señor revocatorio es mucho más Arroyo, sencillo que lo que puede ser una elección presidencial. Sin embargo, bueno, le dan largas y largas y largas y largas para que no ocurra este año, porque el miedo es que sea este año.
Señor Arroyo, pero con lo que usted nos está diciendo, anoté 5.392 máquinas y todas estas trabas en horario y en los centros, se estaría violando el derecho a participar. Todo aquel venezolano que quiera participar en la recolección de firmas, ¿no se le estaría vulnerando ese derecho? Por supuesto que sí, por supuesto. El CNE está en la obligación de permitir que todo aquel elector que quiera hacer su manifestación de voluntad para que haya un referendo revocatorio sea bien atendido, sin problemas, sin traumas, sin largas colas, bueno, lo que ocurrió pues en la recolección del 1%. Ellos están en esa, es la obligación. Fíjese que la Constitución habla de que al menos 20%, ellos están colocando el 20% en sus cálculos, y menos del 20%, por supuesto. Miren, lo que pasa es que hay mucho miedo de que en vez de ir el 20%, puede ir el 60% a firmar. Y prácticamente ya estaría hecho el revocatorio. Imagínese usted que para que pueda el revocatorio sea efectivo, lo que hay que sacar son más de 7.587.579 votos. Imagínese usted que vayan 10 millones solamente para la recogida del 20%. Bueno, ya prácticamente tienen que renunciar, porque ya se hizo el revocatorio. Ese es el miedo que se tiene. Por eso que se están colocando esa limitación de máquinas, que espero que, bueno, Luis Emilio Rondón está haciendo hoy un trabajo de verdad honorable, dantesco, peleando y luchando. Él tiene en nuestras propuestas de cuántas máquinas deben ser, dónde deben estar ubicadas. Deben estar ubicadas, como dice el mismo reglamento, en los centros donde hay más electores. Están haciendo todo lo contrario. Fíjense que también había otro problema, señor Arroyo, y era sobre el 20%. Debería ser la circunscripción nacional, el 20% de todo el país, pero existe la posibilidad de que digan que sea el 20% por estado. Si en el proceso anterior fue difícil en estados como Nueva Esparta o Cojedes, del Tamacuro, este 20% no pondría a la oposición contra la pared. Fíjese, yo esta parte que me lo han dicho, me lo han preguntado varias veces, mi respuesta es que eso no es discutible. Eso ni siquiera se discute. Esos son distractores que han tirado a la calle. Eso es inconstitucional. La Constitución es muy clara. Además, ya ha habido un referendo revocatorio en el 2004 y no se hizo por regiones, se hizo a nivel nacional. El ámbito es nacional y eso no se discute. Lo que ocurre es que se coloca para distraer, para en vez de discutir cuántas máquinas se tienen que colocar, en dónde se tienen que colocar, uno está discutiendo sobre el 20%. Eso está muy claro. Ellos saben que el 20% es a nivel nacional y así tiene que ser. Otra cosa no se acepta. No es aceptable que coloquen el 20% a nivel regional porque es inconstitucional. Fíjese, hay un detalle que me gustaría explicarlo si tengo tiempo. Sí, claro, que es adelante. sobre la cantidad de las máquinas. Hay dos tipos de máquinas que se pueden usar para recoger el 20%. Una son las máquinas de votación, que deberían ser 40.601 máquinas. ¿Y por qué tienen que ser 40.601 máquinas? Porque esas máquinas tienen una limitación en la capacidad de información que contienen. Tienen por máximo 600 electores con sus huellas, con sus 4 huellas, y con la capacidad de saber si una persona pone la huella, si es o no es la persona. Si no se usan esas 40.601 máquinas y se usan menos, no se puede hacer la comparación de la huella en ese momento. Tienen que recoger la información, como se hizo con el 1%, y transmitirla a la Universidad Bolivariana, donde está la base de datos, el banco de datos de huellas del CNE, y entonces hacer la comparación. ¿Qué es lo que implica esto? Si usted tiene la máquina de votación y pone su huella, y como dije antes, tiene las 4 huellas incorporadas, si usted pone la primera huella y ya coincide, ya usted fue identificado, se puede ir. En el caso de las otras máquinas que tienen que ser llevadas a la Universidad Bolivariana, la información, usted le piden primero la huella del pulgar, después la otra huella del otro pulgar, la huella del índice, la otra huella del índice, y se va perdiendo tiempo. Además, hay que entender de que en este proceso va a ser más largo que el del 1%, porque además de las huellas, usted va a tener que firmar un libro, un cuaderno. El cuaderno va a estar en blanco y van a colocar su nombre en forma manuscrita y usted va a poner su huella y poner su firma. Cosa que es
que no es necesaria, porque ya está colocando usted su huella, usted se está identificando. ¿Para qué tiene que firmar en un cuaderno y para qué tiene que poner su huella en ese cuaderno cuando nadie después va, una cosa completamente al azar, no está ordenado alfabéticamente, va a ser muy difícil después de constatar? O sea, esto simplemente son trabas y eso es lo que se está haciendo. Entonces, si el promedio de personas por día por máquina. Fueron en el caso del 1%, 272 personas por día y por máquina. Aquí va a ser mucho menos porque va a ser más largo el proceso. Por eso es que se hablaba de que poner 40.600 una máquina para que sea mucho más rápido. Usted no va a poner las 4 huellas, va a poner una sola en la mayoría de los casos. En otros casos, pues seguramente no va a coincidir y se van a tener que pedir las 4 huellas. Pero ¿qué argumento legal y técnico utiliza el Consejo Nacional Electoral para decir que son 5.392, más allá de que sabemos que es para colocarles una traba? Bueno, el mismo argumento técnico que lo que hablé antes de San Félix, que había 13.700 firmas por validar y pusieron 0 máquinas. En cambio, en Ocumare de la Costa, en el mismo estado, que ahí no, en 264 firmas pusieron 4 máquinas. Ese es el mismo criterio. O sea, el criterio para entrabar, ese es el criterio técnico que han usado. Un criterio técnico para entrabar, para que no pueda completarse el objetivo. En vez de ayudar al electorado, que ese es el deber del Consejo Nacional Electoral, es lo que tienen ellos que hacer, colocar todas las facilidades para que los electores puedan. Bueno, están haciendo todo lo contrario para que no se pueda cumplir con la meta del 20%. Señor Arroyo, digamos que el Consejo Nacional Electoral se pronuncia hoy y dice que son 5.342 máquinas, no más, y serían 2 días. ¿Qué recomendación le daría usted a la mesa de la Unidad Democrática? No se puede hacer la recolección del 20%. No, o sea, no se puede. Físicamente es imposible recoger el 20% con 5.392 máquinas en 2 días. O sea, eso es imposible. Si se ponen 3 días, están en el límite de que todo fuera perfecto, que estuviéramos en Alemania para que eso funcionara. O sea, tampoco va a funcionar. Eso no se puede aceptar. No se puede aceptar sencillamente porque físicamente está demostrado. Además, ellos mismos lo están colocando en esa información que les digo que no es oficial, que seguramente la está discutiendo el rector Rondón, donde dicen que 2 horas antes van a cerrar y van a permitir solamente 70 personas en la cola. ¿Qué significa eso? Que están ellos calculando 35 personas por hora. 35 personas por hora, pues da un promedio menor que el que dio en el 1%. Entonces, eso es inadmisible. Ahí tienen que políticamente, fíjese, tanto técnicamente como legalmente es posible hacer el referendo revocatorio este año, a pesar de todos estos retrasos. El problema es la voluntad política. Si no existe voluntad política por el partido de gobierno, el cual se dé cuenta de que si quiere seguir en un juego democrático, tiene que seguir las reglas democráticas, pues no se va a poder hacer el referendo. Tiene que haber esa voluntad política de que estamos en un juego democrático y que no pueden entrabar algo que inclusive fue colocado en una constitución donde la liderizó el mismo presidente del PSUV, el Chávez. Así que si no hay esa voluntad política, pues mire, así se haga lo que se haga, ellos van a entrabar el referendo revocatorio hasta su última consecuencia.